Oye, Luis Guillermo, y qué interesante, porque hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de falta de autoridad moral en los medios de comunicación, también definir cómo desmenuzan estos excesos de un personaje que no tiene necesariamente que ver algo con la democracia, hablar de democracia en nuestro país, ¿no? Porque el papel de los medios de comunicación es importantísimo, sobre todo durante esta cuarta transformación. A este personaje al que no le han reclamado, exigido que responda a una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a este personaje seguramente le aplaudirán este análisis que hace de la realidad democrática de nuestro planeta. Pero bueno, es precisamente el papel de los medios de comunicación y estos personajes que son exhibidos por el presidente en la mañanera. Son estos personajes que, por ejemplo, hablan de una economía en decadencia cuando hay datos que demuestran lo contrario, que estos personajes hablan incluso de que no es necesariamente por las bondades de la cuarta transformación que hoy tenemos un superpeso, como no lo teníamos en no sé cuántas décadas. Por eso yo le pido a la audiencia de Sin Censura, Luis Guillermo, que abra los ojos, que no se me vaya a distraer, porque se pueden tropezar con estas grandes coberturas desde los grandes medios de comunicación por los grandes periodistas de México. Nótese mi sarcasmo. Para muchos en este país nuestro, mi querido Vicente, la democracia es un concepto como una especie de saco, como una especie de blusa o de camisa que se pueden poner a conveniencia y que pueden cambiar por un color o por otro, por una talla o por otra, por un material o por otro, a conveniencia, a su absoluto albedrío. Son estas voces que hablan de democracia como si fuera un ente que no se puede tomar entre las manos, como si fuera una deidad a la que no se le puede mancillar ni un solo pétalo, pero que en realidad no trabajan y sobre todo no aceptan la verdadera democracia. Son estas voces que excluyen a quienes piensan distinto, son estas voces que pretenden silenciar definitivamente a quienes piensan distinto, son estas voces que no aceptan que la mayoría de un pueblo eligió a una persona distinta a sus grupos de poder y de intereses. Son estas personas que no aceptan que la democracia se gana o se pierde y que esa disputa tiene que hacerse con honor, con reglas y con absoluta responsabilidad cívica. Son estas voces como las que hemos identificado en los últimos 4 años, que firman desplegados como si firmaran hojas de papel de baño para oponerse a cuanto cambio afecte, trastoque o ponga en riesgo sus ingresos, sus intereses monetarios o sus intereses políticos o sus intereses sociales. Son estos grupos que ya sabemos quiénes son: los Krauses, los Aguilar Camín, los Denis Dresser, los Carlos, eh, etcétera, 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 que siempre, mi querido Vicente, traen en la lengua la democracia como si fuera un palillo de dientes, como si fuera un mondadientes con el cual limpiarse la sociedad de la que hacen gala discursivamente. Me parece hasta ridículo en algunos casos que intenten por todos los medios camuflarse de demócratas, cuando lo que son es en realidad amanuenses de intereses del viejo régimen, cuando lo que son es voceros de grupos políticos desplazados, cuando lo que son es instrumentos de viejas, muy viejas camarillas, mafias, de muy, muy viejos cárteles de la desinformación
que intentan sobrevivir a los tiempos de cambio y de renovación que vive nuestro país. Me parece en cierta medida hasta grotesco que figuras como Carlos Marín o como Denise Dresser o como Sergio Aguayo o como este señor que firma desplegados cada mes, que trabaja para las peores cloacas, Ricardo Alemán, erijan sus apellidos a la altura de la democracia, a la altura de la transparencia, a la altura de la dignidad soberana y ciudadana, cuando en realidad son meros emisores del pasado. Por ejemplo,